Dios los bendiga mucho a cada uno de ustedes, a los que están acá y después ven también la grabación por internet. Que Dios los continúe bendiciendo en gran manera. El título del mensaje de hoy se llama La bendición fingida. Si yo les preguntara a ustedes, en algún momento han visto gente que se hace la bendecida o que finge esa bendición de Dios. Ustedes pueden recordar, de repente, yo me acuerdo, este mensaje lo, lo tuve, yo estaba caminando ahí en el caminador el jueves de noche y cuando me fui a bañar y me estaba bañando y enjabonando la cabeza, tuve parte de este mensaje. Y cuando cerraba los ojos me acordaba de gente que fingía esa bendición de Dios. Yo tenía, como cada uno tiene un cuadro que se imagina o un cuadro que recuerda de personas. Tengo recuerdo de ya personas que se murieron y cierro los ojos y tengo ese cuadro marcado en mi cabeza. Y acá la Biblia nos narra una historia, la historia de Jacob y Esaú. Es una historia que se la voy a hacer, capaz que un poco larga, pero yo se la voy a hacer un poco más resumida. Vemos que la historia de Jacob y Esaú eran gemelos. Y Jacob tenía la de perder en todo. Dice que allí desde el vientre de su madre se estaban peleando. Pero el primero que nace es Esaú. Pero cuando nace Esaú, dice que Jacob lo agarraba de un talón. Eso lo narra ahí la Biblia. Y a pesar que eran gemelos, eran diametralmente opuestos. No eran iguales. Esaú era pelirrojo y era muy velludo. Y Jacob dice la Biblia que era de piel suave. También vemos que ahí Jacob dice que le gustaba mucho quedarse en la tienda, contrario a lo que era Esaú. ¿Y cuántos temas de la infancia o cuántas cosas de la infancia nos hacen el que somos hoy? ¿Y cuántas veces, si yo le dijera de chico, cuántas veces fingimos cosas? ¿Quién no se acuerda de alguna historia de cuando era chico tuvo que fingir algo? Yo les voy a dar 2 o 3 tips porque a mí siempre me gusta ponerme a mí. Yo no era un tipo que me gustara mucho estudiar, aunque después de grande tuve la suerte de que Dios me pusiera gente en el camino que me pudiera instruir. Entonces yo siempre trataba de no ir a la escuela. Era un esfuerzo que trataba de hacer. Y me acuerdo que en un momento que estaba con gripe, se me ocurrió una idea a mí. Tuve siempre bastantes ocurrencias en la cabecita esta, ideas bastante brillantes. ¿Y qué hice? Dije, ya sé. Antes no había calientacama como hay hoy, o aire acondicionado en los cuartos. Entonces usaba una bolsa de agua caliente. Entonces mandé el termómetro en la bolsa de agua caliente y el termómetro había quedado a fondo allá puesto del otro lado. Para no ir a la escuela. Entonces me tomaron la fiebre, metí el termómetro, lo puse en la bolsa de agua caliente y después me lo puse acá abajo el brazo. Cuando lo sacaron estaba en rojo el termómetro. A fondo de todo. También cuando iba a la escuela me acuerdo que tenía unos zapatos que eran recontra pesados, unos zapatos marca Flecha. Y entonces en la escuela me decían, yo iba siempre con el mismo, ¿no tenés otro? No, vengo con esto porque me gustan. Y no sé si tenía otro, no me acuerdo. Y también me acuerdo que iba allí con mi abuela, había una reunión que hacían enfrente de la iglesia en Valdense. Allá había un tanque de agua, era no alto como yo ahora soy mucho más alto, ¿no? Pero tendría 1 metro de agua, un tanque que se ve que juntaba de algún desagüe, me acuerdo de verlo. Y me acuerdo que me habían regalado un reloj. ¿Y qué hacía?
Había varios que le decían, no, porque mi reloj es sumergible. Y me decían, metelo en el tanque a ver qué pasa. Y yo había aprendido, yo tenía 8 o 9 años, y yo ya había aprendido, me gustaba mucho la electrónica de chico, y había aprendido a desarmarlo, los relojes, y a limpiar las plaquetas de los relojes con un alcohol isopropílico que lo que hace es, el alcohol limpia y a su vez evacúa las partículas de humedad que hace. Entonces, yo tenía una cajita de destornilladores, cuando recién venían los destornilladores perilleros que se le llaman, que recién salían los destornilladores con punta finita y todo metálico abajo. Y entonces yo desarmaba el reloj a cada rato. Entonces dije, pues sí, les digo que es sumergible. Y fui y metí el reloj y el reloj abajo del agua seguía funcionando. Digo, ¿vieron que es sumergible? El reloj no era sumergible, nada. Pero ¿qué pasaba? Si se rompía, yo dije, lo arreglo igual. Entonces yo lo desarmaba, lo limpiaba en la casa de mi abuela y el reloj seguía andando. Y les mostraba, ¿vieron que es sumergible? Y entonces todos quedaban asombrados. ¿Y cuántas veces nosotros hemos fingido? Por eso mismo yo les hacía esas anécdotas. Vemos que Jacob pasa que un día su padre estaba muy enfermo, ya no veía, y la madre le pone, dice, pues mira, vamos a hacer una cosa, anda a recibir la bendición de tu padre. Le vamos a hacer una comida y Jacob dice, pero él se va a dar cuenta que no soy Esaú. Dice, anda igual. Dice, anda igual y yo te voy a poner, le puso como un tapado de piel porque Jacob, por Esaú era, como les expliqué al principio, era muy velludo. Entonces dice, anda igual y dáselo. ¿Qué hizo? Fue igual, se lo dio, recibió la bendición. Ya ahí yo me puse a analizar cuántos años tenía, porque yo siempre me gusta decir, bueno, ¿cuándo, a qué edad vas a empezar a ser grande? Que ya no dependas de nadie y estés manteniéndote solo. Tenía 72 años. Yo estuve siguiendo toda la historia y tenía ya 72 años. Pero ¿qué le pasó a Jacob? Obtuvo la bendición, pero después pasó fugitivo durante 21 años, porque no estaba preparado para esa bendición. No estaba preparado. ¿Y cuántos quieren ser Esaú y no son? ¿Cuántos quieren cantar y desafinan? ¿Cuántos quieren tocar un instrumento musical sin estudiar? Y Salomón hace una enseñanza muy importante. Dice, la bendición del Señor añade alegría, no tristeza. Cuando la bendición es del Señor, cuando la bendición es del Señor, esa bendición añade alegría, no añade tristeza. Y hay tres ópticas que nosotros podemos ver. De nosotros, yo hablo siempre de mí primero. Una como te ven, uno como quieres mostrarle a los demás que eres y otra como eres de verdad. Y muchas veces nosotros tenemos una batalla que no es contra Esaú, es contra nosotros mismos. Yo hace un tiempito necesitaba una persona más para que trabajara con nosotros, entonces pedí, hice un llamado por internet para tomar una persona más. Lo que las personas envían es un currículum y dice qué es lo que saben hacer. Y yo, que me gusta hacer mucho encuesta y razonar las cosas, la gran mayoría de las personas me pusieron que son adictas al trabajo, que son perfeccionistas, son maniáticas por el orden. ¿Cuántos de los que realmente pusieron eso en verdad no son nada de esas tres opciones? Ninguno en el currículum me puso, si encuentro algo valioso y nadie lo localiza, yo me lo llevo. A mí no me gusta limpiar. Odio el trabajo. Nadie lo pone. Hacen un disfraz. Y yo quiero ahora leerles algo muy importante
por eso les quería hacer esta introducción. Y les voy a pedir que busquen San Juan 3, pero yo antes le voy a hacer 2 preguntas, después que lo tengan buscado. San Juan, capítulo 3. Y yo les voy a hacer 2 preguntas y ustedes a ver qué me responderían acerca de estas 2 preguntas que yo tengo. Dice, ¿Dios te ama porque Jesús murió por mí? La primera. ¿Dios te ama porque Jesús murió por mí? ¿O Jesús vino a morir por mí porque Él me amaba antes? ¿Cuál de las 2? ¿Qué les parece a ustedes? ¿La primera o la segunda? La segunda. Jesús vino a morir por mí porque Él me amaba antes. Y vamos a leer algo que todos los que hemos tenido la oportunidad de ir en algún momento a acompañar a algún familiar, algún ser querido, algún conocido, lo hemos visto en un montón de opciones y en un montón de diferentes formatos. Lo que dice San Juan 3, versículo 16, así que le pido que me acompañen desde ahí en la lectura, dice, porque de tal manera amó antes Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel el que cree, en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, lo que recién explicaba el pastor, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo vamos a leer de vuelta. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, en el que Él cree, no es condenado. Todos están asustados de esta escandalosa gracia de Dios, pero acá dice, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido antes condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Son hechas en Dios. ¿Y cuántas veces hemos leído esto? Lo hemos visto en los cartelitos de la sala velatoria y bueno, y nos parecería un cartelito uno más, un versículo más suelto. Dice, porque de tal manera amó. Yo lo pondría bien resaltado ese amó, para que se entienda que nos amó antes que te formases en el vientre de tu madre, te amé. Y muchas veces nosotros hemos visto yo tuve muchas oportunidades de chico y de grande de ir a diferentes congregaciones. Y muchos tenían este concepto, y lo siguen teniendo, vive en santidad para que Dios te ame. Pero el amor de Dios es el que te motiva a cambiar. Si no, la palabra diría, cambia y te amaré más adelante. La palabra enseña eso. Cambia y te amaré más adelante porque
Me parecería que sería mejor así. Ah, así veo si te portás bien, ¿no? Y yo encontré algo que a mí siempre me gusta investigar, porque allí también había gente que Dios ya le había revelado en el Antiguo Testamento cosas que iban a suceder. Y hay un salmo de David, el 103, versículo 13, Salmo 103, 13. Pero en el Salmo 103 arranca diciendo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides sus beneficios, porque hay muchos beneficios. Pero siempre lo leemos hasta ahí. Pero aquí en el Salmo 103, 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que paseó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conoce más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre todos los que le temen. Y la justicia sobre los hijos de Dios. Pero dice, desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde antes hasta... Yo les pregunté una vez aquí en la iglesia si ustedes podían ubicarme el norte y el sur, y podríamos ubicar el norte y el sur. Pero el Salmo también enseña, yo hice apartar de ti tus rebeliones, tan lejos como está el oriente del occidente. Y hay un señor que venía acá, que era un físico, ¿sí? Le digo, ¿me podés ubicar dónde queda el oriente y el occidente? Cardinalmente, ¿me lo podés ubicar? ¿Queda acá el punto cero? Y se quedó, el oriente y el occidente son infinitos. Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y él dice, desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahí, dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre todos los que le temen y su justicia sobre todos sus hijos. Sobre todos sus hijos, no sobre algunos, sobre los que después si se portaron mal, me parece que, bueno, no sé si Dios hará la obra. Y cuántas veces nosotros hemos ido a congregaciones que dice, bueno, si este metió la pata y lo liquidan de primera. Y yo siempre me imaginé la Biblia, no sé por qué de chico, me imaginé la Biblia como se acuerdan aquella canción que dice, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pero dice, sonriendo, me has dicho mi nombre. Y ustedes leen la Biblia como que Dios se la dice sonriendo. A mí siempre me gustó leerla como que Dios me contaba esas historias, como a mí me gusta hacer cuando arranco una historia de algo. Me gusta arrancar con una historia, como tipo historia de escuela dominical, porque uno la entiende más sencillo y a veces mi mensaje es más para un público cosmopolita, un público que yo se lo reenvío a gente que no conoce nada de la Biblia y a veces me gusta que ese mensaje sea de repente entendible para gente que no puede entender cosas que de repente explica el pastor, que ya son para gente que ya está dentro de la congregación y que hace por muchos años está. Son mensajes mucho más avanzados. Entonces, qué bueno es poder servirle a Dios como realmente somos. Yo me acuerdo que de hace muchos años atrás me regalaron una hermana allí de la iglesia, de Montevideo, una persona que le tengo un gran aprecio, me regaló un libro allí de Kathryn Kuhlman. Y me acuerdo que yo lo busqué, porque lo tengo en la mesa de luz,
lo busqué el jueves de noche y busqué ahí unas frases que me habían impactado y que tenía más o menos, como decía, en la mente, pero las quería anotar literalmente. Y Katherine Kuhlman en una oración le dice al Señor: soy una campesina de Missouri, estoy entre predicadores machistas, soy divorciada, tengo una adicción mala. Yo era muy malo con la adicción, de hecho era muy burro en español. Tuve la oportunidad de trabajar en un diario y lograr mejorar mi habilidad para escribir y también mucha dicción para poder hablar. Tuve que trabajar por muchos años con muchos profesionales y mejorar mi habilidad para hablar y pararme frente a una cámara, también pararme enfrente a una persona y poder dialogar. Y acá dice, tengo una dicción mala y termina, soy bruta. Pero ¿saben qué? Dice, esto, no tengo esto para darte. Y fue una de las mujeres más usadas. Y muchas veces nosotros tenemos muy poquito, porque si nosotros lo miramos con nuestros ojos, como nuestros ojos viejos, no con nuestros ojos nuevos, vemos a alguien, dice el Eclesiastés 7, cuando nosotros miramos a través de nuestro filtro. Eclesiastés 7, versículo 9. Muchas veces nosotros miramos por nuestro filtro, y por nuestro filtro, ¿qué diríamos? ¿Una campesina? ¿Divorciada? No es muy buena con la adicción y aparte es bruta. ¿Qué va a usar Dios a una tipa de esta? No lo pensaríamos si nosotros miráramos con nuestros ojos. Pero Dios se vale de gente así, que le da lo poquito, como aquella mujer que dijo, mira, es lo único que tengo, tic, y tiró una monedita. Y otros agarraban y sacaban del bolsillo y ponían un montón de dinero. Ah, yo pongo un montón de dinero. Y esta con una monedita, ella daba todo lo que tenía. Y esta hermana aquí también relata que ella no tenía nada, porque no relata que no tenía, por lo que vemos, muchas virtudes acá en el relato. Pero a pesar de que no tenía muchas virtudes, a pesar de que pareciera que todas las cosas no rodaban como tenían que ser, Dios la bendijo igual. Y cualquiera de ustedes, y me incluyo, podemos ser usados por Dios. Y podemos ser usados, y yo estaba realmente hace un par de días bastante enojado por una cosa que me dijeron. Me dijeron, ya, si vos has sido como, bueno, medio un burro. Y le digo, estaba orando allá, enojado estaba orando, no estaba orando con alegría, estaba orando enojado mientras me bañaba. Y Dios me tocó fuertemente y dice, mirá, viste que eras un burro, parecías que no eras nada, ¿no? Pero viste cómo tenés un Dios grande que también te puede bendecir. Y yo no paré de llorar, estuve como 20 minutos dándole gracias y dándole gracias y dándole gracias. Y digo, Señor, es verdad, es verdad. No era un tipo con grandes conocimientos, no me gustaba mucho estudiar, tenía grandes defectos, pero ¿cómo te valiste de hacerme brillar? Y qué bueno, porque yo no me había dado cuenta de ese detalle. La obra es tuya, la obra es tuya. Esa bendición es tuya. No es mía, no es por mis habilidades ni de repente mi perseverancia o mi gran trabajo, que Dios nos manda que seamos esforzados. Sé forzado y sé valiente, dice. Sé forzado y sé valiente. Pero cuando nosotros ponemos lo poquito que tenemos en las manos de Dios, Dios puede hacer cosas grandes. Porque la obra no es nuestra, como acabamos de leer. La obra es de Él. Y bueno, ese era el mensaje que quería darles hoy. Y que ustedes recuerden que la bendición de Dios no es por lo que hagamos. Y como dice allí Salomón, que yo se lo voy a leer, dice, la bendición del Señor añade alegría. Cuando usted no tiene alegría,
es porque esa bendición no es del Señor. La bendición del Señor añade alegría y nunca, dice en la versión Dios habla hoy, trae tristeza. Y nunca trae tristeza. Que Dios los continúe bendiciendo mucho. Y yo le voy a pedir a Rachel que corte, porque yo hoy cuando arranqué, cuando estábamos entre medio de una predicación que hizo el pastor y la mía, canté una canción que dice, fija tus ojos en Cristo. ¿Y cuántas veces nos falta fijar esos ojos en Cristo y saber que nosotros tenemos que estar confiados en Él? Que Él nos va a dar la solución, que nosotros no tenemos que desmayar en ningún momento ni tenemos que dejar de hacer las cosas, pero tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo. Por eso le voy a pedir que me grabe y les voy a pedir a los que están aquí que no.